Un susurro. Eso fue todo. Una sola palabra que rompió el silencio sepulcral de la mansión. Ricardo se quedó helado en su despacho, con la pluma suspendida sobre un contrato millonario. El sonido había sido débil, casi irreal, pero lo reconoció al instante. Era una palabra que llevaba 2 años, 730 días exactos, sin escuchar. La palabra era mamá. Durante 2 años, su vida había sido una jaula de oro y silencio. Desde el accidente que se llevó a su esposa, su hija Sofía, de apenas 7 años, se había encerrado en un mundo sin voz. Ricardo había gastado una fortuna en los mejores especialistas del país, pero ninguno había logrado que la pequeña pronunciara ni una sílaba. Se sentía un fracasado, un padre incapaz de proteger a su única hija del dolor. El sonido no venía de un recuerdo, ni de un sueño, venía del cuarto de juegos. Un lugar que antes rebosaba de risas y que ahora se había convertido en un santuario silencioso, lleno de juguetes que nadie tocaba. Un monumento a todo lo que había perdido. La semana pasada, en un último acto de desesperación, había contratado a Elena. Una cuidadora joven, sin las credenciales impresionantes de los demás, pero con una calidez en la mirada que le transmitió una extraña esperanza. ¿Podría ser ella? ¿Qué estaba pasando en esa habitación? Ricardo se levantó lentamente. El cuero de su sillón de ejecutivo emitió un leve crujido que resonó en el vacío de la casa. Cada paso por el largo y frío pasillo de mármol era un martilleo en su pecho, una mezcla de terror y una esperanza que no se atrevía a sentir. Llegó a la puerta blanca del cuarto de juegos. La música suave de una caja de música se filtraba por debajo, una melodía que no había sonado en años. Su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba al pomo. Apoyó la mano en el frío metal, conteniendo la respiración. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir al otro lado no solo cambiaría su vida, sino que destrozaría todas las mentiras que había empezado a creer. Cada mañana, el ritual era el mismo. Ricardo, el hombre que movía millones con una llamada, se sentaba frente a un pequeño universo de silencio. Sofía desayunaba sin mirarle, sus ojos fijos en los dibujos que garabateaba en una libreta. Eran su único lenguaje. Él le hablaba del tiempo, de los pájaros en el jardín, de cualquier cosa con tal de llenar el vacío. Pero sus palabras rebotaban contra un muro invisible, perdiéndose en el eco de la enorme cocina. La mansión, con sus techos altos y pasillos interminables, no era un hogar, sino un mausoleo de recuerdos felices. En cada pared colgaba una foto de su esposa, sonriendo, siempre sonriendo. Ricardo las evitaba, porque en ellas veía también a la Sofía que reía a carcajadas, la niña parlanchina cuya voz ahora solo existía en su memoria. Su sueño era simple y a la vez imposible. Volver a escuchar esa risa aunque fuera una sola vez. Pero la esperanza era un visitante frágil en esa casa. Sobre todo, cuando aparecía Isabel, su cuñada. Entraba sin llamar, con la excusa de traerle a Sofía un regalo, pero sus ojos juzgaban cada rincón, cada silencio. ¿Estás seguro de esa chica, Elena?, le decía en voz baja, mientras la joven cuidadora jugaba con Sofía en el jardín. No tiene experiencia. La niña necesita disciplina, no castillos de arena. Las palabras de Isabel eran como semillas de hiedra venenosa, enredándose en las dudas de Ricardo. Él mismo se sentía un impostor, un padre que había comprado todo lo materialmente posible, pero que no sabía cómo remendar el corazón roto de su hija. Por las noches, cuando la casa quedaba a oscuras, se sentaba en su despacho no para trabajar, sino para observar la pequeña luz encendida del monitor de la cámara del cuarto de juegos. Un dispositivo que había instalado por seguridad pero que ahora se sentía como una confesión de su propio fracaso. Sin embargo, a veces a través de esa misma cámara, veía algo que desafiaba el veneno de Isabel. Veía a Elena no intentando forzar a Sofía a hablar, sino simplemente estando a su lado. Le leía cuentos en susurros, imitaba el sonido de los animales de un libro de ilustraciones, o simplemente se sentaba en silencio a su lado en el suelo, compartiendo el mismo espacio, la misma pena, y en una de esas tardes, Ricardo creyó ver la sombra de una sonrisa en el rostro de su hija. Fue fugaz, casi imperceptible, pero encendió en él una llama que creía extinta. Esa pequeña llama era su ancla. Se aferraba a ella cuando Isabel le llamaba para decirle que Sofía se había caído y raspado la rodilla, insinuando la negligencia de Elena.
Se aferraba a ella cuando encontraba a su hija mirando el vacío, perdida en su mundo sin sonido. Sentía que le estaba fallando a las dos mujeres de su vida, a la que se fue y a la que se quedó. Pero no sabía que la prueba más dura aún estaba por llegar. La noche caía sobre la ciudad, y en aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido en un doloroso instante. Un instante que se repite en muchos lugares, a muchas horas distintas. Dinos desde dónde nos estás viendo, y qué hora es en tu rincón del mundo. La presión de Isabel aumentaba cada día. Ricardo, tienes que entenderlo, lo hago por ella, le dijo una tarde, con una frialdad que helaba la sangre. Esa mujer no es la solución. Si no actúas tú, lo haré yo. La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y real. La idea de una batalla legal por la custodia de Sofía era una pesadilla que Ricardo no podía ni imaginar. Esa noche, el silencio era más denso que nunca. Ricardo miró la libreta de Sofía. Había dibujado dos figuras, una grande y una pequeña. La pequeña no tenía boca, un nudo se formó en su garganta. Sintió la desesperación arañando su pecho, empujándolo hacia el límite. Fue entonces cuando recordó las palabras de Isabel. Sus constantes acusaciones de incompetencia contra Elena. Una idea terrible y necesaria comenzó a tomar forma en su mente. Tenía que saber la verdad. Tenía que ver con sus propios ojos lo que sucedía en esa habitación cuando él no estaba. Movido por una mezcla de miedo y una última y desesperada necesidad de proteger a su hija, tomó una decisión. Una decisión que, en cuestión de horas, lo destruiría por completo o lo salvaría para siempre. Isabel llegó sin avisar como siempre. El sonido seco de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo fue suficiente para que la frágil paz de la casa se hiciera añicos. Vestía un traje de chaqueta gris, impecable y severo, a juego con la expresión de su rostro. Sus ojos, fríos y analíticos, barrieron el salón y se posaron en Elena, que estaba en el suelo construyendo una torre de bloques con Sofía. Buenas tardes, dijo con una voz que no contenía ni una pizca de calidez. Su mirada juzgaba la escena, la sencillez del juego, la ropa cómoda de Elena. ¿No debería estar haciendo algo más, productivo? La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, pero el veneno era para Elena. Ricardo sintió una punzada de incomodidad. Quiso defender a la joven cuidadora, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Frente a Isabel, siempre se sentía como un niño al que estaban a punto de regañar. Ella tenía el don de hacerlo sentir incompetente con una sola mirada. A partir de ese día, la presión se volvió sistemática, una tortura lenta y calculada. Isabel no necesitaba gritar. Su crueldad era mucho más sutil. Una llamada a Ricardo a media tarde. Solo para que lo sepas, la niña se ha caído en el jardín. Un simple rasguño, pero Elena debería haber estado más atenta. Un mensaje de texto por la noche. ¿Estás seguro de la comida que le da? Sofía necesita una dieta equilibrada, no experimentos. Cada comentario era una gota de ácido que caía sobre la ya frágil confianza de Ricardo. Empezó a dudar de todo. A ver negligencia donde solo había juego, a sentir el fracaso con cada silencio de su hija. La casa, que empezaba a tener destellos de luz gracias a Elena, volvía a sumirse en la penumbra de su dolor. Una tarde, Isabel lo acorraló en su despacho. Cerró la puerta tras de sí, un gesto que indicaba que la conversación sería grave. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como una jueza a punto de dictar sentencia. Ricardo, esto no puede seguir así, comenzó, con un tono falsamente compasivo. Lo hago por mi hermana. Ella jamás habría permitido que una desconocida sin preparación estuviera a cargo de su hija. Esta chica Elena es un riesgo. El miedo, un viejo conocido, se apoderó de Ricardo. Vio en los ojos de su cuñada no solo preocupación, sino una determinación implacable. Sintió que estaba perdiendo el control, que el último hilo de esperanza al que se aferraba estaba a punto de romperse. Isabel se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro afilado. La gente habla. Un hombre viudo, una hija que no habla, y una cuidadora joven e inexperta. No se ve bien, Ricardo. No quiero tener que hacerlo, pero si no actúas, lo haré yo. La amenaza quedó suspendida en el aire, clara y terrible. No dijo las palabras, pero ambos sabían a qué se refería. Una batalla por la custodia.
La idea de perder a Sofía, de que se la arrebataran, fue como un golpe físico que le robó el aliento. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, una prisión de lujo que él mismo había construido. Miró el monitor de la cámara de seguridad, un aparato que había instalado para proteger a su hija, y que ahora se sentía como una herramienta de tortura. Isabel había plantado la semilla de la desconfianza, y ésta había echado raíces profundas en su corazón desesperado. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su deseo de que Elena fuera la solución le estaba cegando ante un peligro real? Movido por el miedo, tomó una decisión. Una que lo destruiría o lo salvaría para siempre. Tenía que ver la verdad con sus propios ojos. El ultimátum de Isabel dejó un veneno en el aire. Ricardo sentía su efecto en cada rincón de la casa, en cada silencio que ahora parecía una acusación. Caminaba por su despacho como un animal enjaulado, con la mirada perdida en los rascacielos que se recortaban contra el cielo crepuscular. Había construido un imperio pero no sabía cómo proteger el pequeño reino que de verdad importaba, el de su hija. Al día siguiente intentó sacudirse la duda. Desde la puerta del salón, observó a Elena y Sofía en el jardín. No estaban jugando, simplemente estaban sentadas en la hierba, mirando una mariquita que caminaba por una hoja. Elena no decía nada, solo sonreía. Y entonces, Ricardo lo vio. Sofía levantó un dedo meñique y rozó suavemente el insecto, una chispa de curiosidad en sus ojos vacíos. Una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Pero esa llama se extinguió tan rápido como había nacido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Un abogado de familia amigo mío me ha llamado. Solo quería que supieras que hay precedentes. Tribunales que actúan para proteger a menores en situaciones inestables. La palabra inestable fue como un puñetazo en el estómago. La duda regresó, más fuerte, más fría. Empezó a distanciarse de Elena. Sus buenos días se volvieron un murmullo, evitaba su mirada en la mesa. Elena, sensible a la atmósfera, notó el cambio. La calidez con la que él la había tratado se había convertido en una cortesía gélida y distante. ¿Está todo bien, señor Ricardo?, le preguntó una tarde con voz suave. Él solo asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Se sentía un traidor, pero el miedo era más fuerte que la lealtad. La situación empeoró. Una tarde, Isabel apareció con un psicólogo infantil, un hombre de aspecto severo, que observó a Sofía jugar desde la distancia. Tras una breve sesión, el hombre habló con Ricardo en privado, con Isabel presente. La niña necesita estructura, rutinas claras. Un entorno predecible, dijo el experto, mientras Isabel asentía con gravedad. Sus palabras, aunque profesionales, sonaban como un eco de las acusaciones de su cuñada. Ricardo se sintió humillado, expuesto como un padre fracasado ante un extraño. Esa noche, no pudo más. Se sentó frente al monitor de su despacho, el que mostraba las imágenes en directo del cuarto de juegos. Se había negado a espiar, sintiendo que era una violación de la intimidad, una prueba de su propia desconfianza, pero ahora se sentía acorralado. ¿Y si Isabel tenía razón? ¿Y si su deseo de que Elena fuera la respuesta le estaba cegando? Su dedo tembló sobre la pantalla. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una prueba de negligencia que justificara su miedo? ¿O una prueba de afecto que disipara sus dudas? No lo sabía. Solo sabía que estaba al borde del abismo, y sentía que tenía que saltar. Isabel dio el golpe de gracia al día siguiente. Le entregó una carpeta. Dentro, había perfiles de cuidadoras, altamente cualificadas, con títulos y referencias impecables. Solo quiero que veas las opciones, Ricardo. Por el bien de Sofía, dijo, con una dulzura venenosa. Era un jaque mate. Le estaba ofreciendo una salida fácil a un problema que ella misma había creado. Ricardo se encerró en su despacho, con la carpeta sobre la mesa de caoba. Miró el rostro sonriente de una de las candidatas, luego miró por la ventana hacia el jardín, donde Elena le leía un cuento a Sofía bajo un árbol. Su corazón le decía una cosa, pero el miedo, la presión y la lógica retorcida de Isabel le gritaban otra. Tomó una decisión, la más difícil de su vida. Llamó a Elena al despacho. Ella entró con una sonrisa tímida, que se desvaneció al ver la expresión sombría de Ricardo. Él no pudo sostenerle la mirada.
Las palabras le salieron frías, ensayadas, vacías de toda emoción. Creo que es mejor que terminemos aquí. Necesitamos algo diferente. Elena no discutió. No preguntó por qué. Simplemente lo miró, y en sus ojos Ricardo vio una profunda decepción, no hacia él, sino hacia el mundo. Asintió lentamente, susurró un «lo entiendo», y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que retumbó en la casa como un disparo. Cuando Ricardo subió a la habitación de Sofía, la encontró de espaldas, mirando por la ventana. Su libreta de dibujos estaba en el suelo, cerrada. La casa, por primera vez en semanas, volvía a estar completamente en silencio. Un silencio que él mismo había elegido. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con devorarlo. Había ganado la batalla de Isabel, pero sentía que acababa de perder la guerra por su hija. El silencio que siguió a la partida de Elena fue diferente. Ya no era un silencio de luto, sino un vacío denso y culpable que lo impregnaba todo. Ricardo se encerró en su despacho, pero no para trabajar. El contrato millonario seguía sobre la mesa, sin firmar. Su mirada estaba fija en la pantalla oscura del monitor de seguridad, el mismo que no se había atrevido a mirar por miedo a lo que podría encontrar. Ahora, el miedo era a lo que ya había perdido. Movido por una necesidad de castigarse, de confirmar su terrible error, encendió la tableta y accedió a las grabaciones. Pasó rápidamente por las imágenes de los últimos días, cada escena una puñalada en su conciencia. Vio la paciencia infinita de Elena, su sonrisa constante a pesar de su propia frialdad. Vio a Sofía, sentada a su lado, no hablando, pero presente. Conectada. Entonces, se detuvo en una grabación de la tarde anterior. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana del cuarto de juegos, iluminando una escena que le robó el aliento. Elena y Sofía estaban sentadas en el suelo, muy juntas. Entre ellas un viejo álbum de fotos de cuero que Ricardo no había abierto en 2 años, el álbum de su esposa. Con el corazón en un puño, subió el volumen. Escuchó la voz suave de Elena, no como una cuidadora, sino como una amiga, describiendo una foto. Mira, aquí estaba tu mamá en la playa. Siempre le encantaba el sonido de las olas. Elena pasaba las páginas con una delicadeza infinita, compartiendo historias que ni él mismo recordaba. Y entonces ocurrió. La cámara de alta definición captó cada detalle. Sofía levantó su pequeña mano, sus dedos temblorosos rozando una fotografía de su madre riendo a carcajadas. Su boca se abrió ligeramente. Ricardo se inclinó hacia la tableta, conteniendo la respiración. Un sonido, débil, rasgado por el desuso pero inconfundible. Ma. Ricardo dejó caer la tableta sobre la alfombra. El sonido del golpe fue ahogado por el de su propio sollozo. Se cubrió la cara con las manos, y las lágrimas que había contenido durante 2 años brotaron sin control. No era solo alegría. Era la abrumadora ola de su culpa, la claridad cegadora de la manipulación de Isabel. Había despedido a la única persona que había logrado atravesar el muro de silencio de su hija. Recogió la tableta, con las manos aún temblando, y volvió a reproducir el vídeo, una y otra vez. Cada vez que escuchaba esa palabra, sentía que una parte de su corazón roto se recomponía, mientras otra se partía de nuevo por el dolor de su error. Vio la verdad, Elena no era un riesgo, era un milagro. Un milagro que él había echado de casa. Ricardo se enfrentaba a una decisión que lo cambiaría todo. Sabía que no bastaba con pedir perdón, tenía que enmendar el daño desde la raíz. ¿Qué harías tú en su lugar? Dale a me gusta, si crees que está a punto de hacer lo correcto y comenta tu opinión. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión ya no era de dolor, sino de una furia fría y una determinación de acero. Ya no era el padre fracasado y lleno de dudas. Era un hombre que acababa de ver la verdad con sus propios ojos, y no iba a permitir que una mentira más envenenara su hogar. La guerra silenciosa de Isabel acababa de terminar. Y él iba a asegurarse de que ella lo supiera. Con la tableta en la mano como si fuera un arma, Ricardo bajó la gran escalera de mármol. Cada escalón era un paso hacia la verdad, un eco de la determinación helada que había reemplazado a su dolor. Abajo, en el salón, la voz de Isabel sonaba segura, triunfante. Estaba de espaldas a él, hablando por teléfono, probablemente con el abogado que le había recomendado.
Estaba cerrando su trampa, sin saber que el cazador ya no era él. Entró en el salón, y el silencio de sus pasos hizo que Isabel se girara. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios al verle, pero se congeló al instante al encontrar su mirada. No había duda ni miedo en los ojos de Ricardo. Solo una calma aterradora. Él no dijo nada. Simplemente, levantó la tableta y pulsó el botón de reproducción. El sonido suave de la voz de Elena llenó el opresivo silencio. La escena del cuarto de juegos, bañada por la luz dorada del atardecer, se proyectó en la pequeña pantalla. Isabel frunció el ceño, confundida, buscando el truco, la prueba de la incompetencia que ella misma había fabricado. Su rostro era una máscara de falsa preocupación, pero sus ojos delataban la tensión. Observó a Elena pasar las páginas del álbum, su expresión endureciéndose con cada palabra de cariño. Y entonces, el milagro. La pequeña mano de Sofía tocando la foto. El susurro que lo había cambiado todo. Ma. La máscara de Isabel se hizo añicos. Su boca se entreabrió en un gesto de incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando la imagen que la condenaba. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de puro shock. La prueba no era contra Elena, era contra ella. En ese preciso instante, como si el destino hubiera escrito el guión, la puerta del salón se abrió un poco más. Sofía estaba allí, de pie en el umbral, mirando la escena. Sus ojos no estaban en la tableta, ni en su tía, estaban fijos en su padre. El mundo pareció contener la respiración. Entonces, con una claridad que rompió los últimos 2 años de silencio, dijo la palabra que Ricardo anhelaba escuchar más que nada en el universo: papá. Fue como si un dique se rompiera dentro de él. El empresario de acero, el hombre que no había derramado una lágrima en el funeral de su esposa, se vino abajo. Cayó de rodillas, el sonido sordo de su cuerpo contra la alfombra fue el único ruido en la habitación. No era un gesto de derrota, sino de rendición total. Extendió los brazos y Sofía corrió hacia él. Ricardo la abrazó con una fuerza que guardaba 2 años de dolor, culpa y amor reprimido, y por primera vez, lloró. Lloró libremente, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, mientras su hija le acariciaba el pelo. Apoyada en el marco de la puerta, Elena lo observaba todo. Las lágrimas también corrían por sus mejillas, pero en su rostro había una sonrisa radiante, una sonrisa que no pedía nada a cambio. En medio de aquel salón inmenso y frío, un padre, una hija y la joven que les había devuelto la luz formaban un círculo de calor inquebrantable. Isabel se quedó fuera de ese círculo, sola, expuesta, humillada por una verdad que era mucho más poderosa que todas sus mentiras. El vídeo había terminado, pero el silencio que quedó fue su sentencia. Nadie la miraba, nadie la necesitaba, su poder se había evaporado. En esa casa la guerra por fin había terminado, y el amor había ganado. Isabel no dijo nada más, no había nada que decir. La verdad proyectada en la pequeña pantalla de una tableta había demolido su castillo de mentiras. Recogió su bolso del sofá de diseño, y por primera vez, sus tacones no sonaron con autoridad sobre el mármol, sino como una huida silenciosa. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que ya no era de dolor, sino de paz. Ricardo se acercó a Elena, que seguía de pie junto a la puerta, con las mejillas todavía húmedas por las lágrimas. La miró a los ojos, y en su mirada ya no había un jefe evaluando a una empleada, sino un hombre roto agradeciendo a quien le había enseñado a repararse. Perdóname, susurró, con la voz quebrada, no solo por dudar de ti, sino por haber olvidado cómo se escuchaba la esperanza. Elena simplemente sonrió, una sonrisa que lo perdonaba todo. En ese instante, su contrato invisible se reescribió. Ya no era una cuidadora, era el pilar sobre el que un padre y una hija comenzarían a reconstruir su hogar. Pasaron 6 meses. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos fríos, ahora respiraba vida. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por otras más ligeras que dejaban pasar el sol, y el eco de los pasillos ya no devolvía el silencio, sino el sonido más dulce del mundo, la risa de Sofía. La niña que solo se comunicaba con dibujos ahora no paraba de hablar. Hacía preguntas sobre las nubes, contaba historias inventadas sobre sus muñecas, y cantaba canciones desafinadas mientras corría por el jardín.
Su voz era la banda sonora de la nueva vida que florecía en aquella casa. Ricardo también era otro hombre. Había cambiado los trajes caros por ropa cómoda, y su despacho acumulaba polvo. Pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres de bloques que Sofía derribaba entre carcajadas. Descubrió que la mayor fortuna no estaba en firmar contratos, sino en no perderse ni un segundo de la infancia recuperada de su hija. Una tarde de domingo los tres estaban en el jardín haciendo un picnic sobre una manta. Sofía perseguía mariposas, su vestido blanco ondeando al viento. Ricardo y Elena la observaban, sentados uno al lado del otro. Sus miradas se cruzaron, y compartieron una sonrisa cómplice, una de esas sonrisas que no necesitan palabras porque nacen de un profundo afecto. Ya no eran un hombre y su hija con una cuidadora. Eran una familia. Ricardo aprendió la lección más dura de su vida, que el silencio del corazón no se cura con dinero ni con expertos, sino con paciencia, con ternura y con la valentía de confiar en alguien que ve la luz cuando tú solo ves oscuridad. El verdadero lujo no era su mansión, sino la calidez de un hogar lleno de amor. A veces, el gesto más pequeño de bondad es capaz de romper los silencios más largos y dolorosos. Si esta historia te ha conmovido, deja un corazón en los comentarios y compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza. Porque una casa no se convierte en hogar por sus paredes, sino por las risas que resuenan dentro de ellas.